Buen día, soy el doctor Alejandro y continuamos con el siguiente tema de organización y estructura del cuerpo. La organización y estructura del cuerpo está dada así para mantener la homeostasis, que es el mantenimiento del medio interno estable del cuerpo. Mantenerla no es fácil, ya que el medio interno está en continuo cambio. Las células deben realizar muchas tareas para mantener esa homeostasis, pero vamos a ver los niveles de organización desde el más básico hasta el más complejo. El cuerpo está estructurado de la siguiente manera. Si lo subdividimos a las partes más pequeñas, vamos a tener que el cuerpo está constituido por muchos elementos químicos que van a dar lugar a la célula. Estas células se van a organizar y especializar y van a formar un tejido. Estos tejidos se van a organizar y van a formar un órgano, que es la parte diferenciada del cuerpo que participa en la realización de una función. Y asimismo, se van a organizar los órganos y van a formar un aparato. Un aparato es el conjunto de órganos distintos en su estructura que contribuyen a la realización de la misma función, que valdría la pena diferenciarlo de sistema, ya que el sistema es el conjunto de órganos homogéneos, similar en su estructura y tejido, que realizan una función. Regresando a lo esencial, nuestro cuerpo está formado por unos 80 elementos químicos. Por ejemplo, en los huesos contienen calcio y fósforo, y el flúor es un elemento necesario para el buen desarrollo dental. Serían unos ejemplos de algunos elementos químicos que forman nuestro cuerpo. Sin embargo, hay 4 elementos que son los principales para el desarrollo de la vida, y estos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Forman alrededor del 99% del peso de los seres vivos. Vale la pena recordar que todos los seres vivos estamos formados por materia, es decir, por átomos y moléculas. La molécula principal en nuestro cuerpo es el agua. Alrededor del 60% de nuestro cuerpo es agua en los adultos y es una molécula inorgánica. También existen otro tipo de moléculas inorgánicas que normalmente les denominamos sales minerales. Estas pueden estar disueltas en nuestro cuerpo o en el agua que contiene. Además, tenemos 4 tipos de moléculas orgánicas, que son los glúcidos o azúcares, las proteínas, los lípidos o grasas y los ácidos nucleicos como el ADN. La mayoría de los bioelementos están formados por el grupo CHON, que es el C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno y P de fósforo. Estos grupos, como habíamos dicho, van a formar las biomoléculas, que son las grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos, que forman parte de la célula, y también las moléculas inorgánicas como son el agua y las sales minerales. Todo tu cuerpo está formado por la unión de millones de células. Todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula constituye la unidad estructural y funcional básica de todos los seres vivos, ya que es capaz de realizar por sí misma 3 funciones vitales principales: es la nutrición, la relación y la reproducción. El tamaño de las células es muy variable y su tamaño es microscópico. Esto va a variar de acuerdo a la función que tenga esa célula. La vida humana comienza con 2 células. ¿Cuántas células crees que tienes ahora? El cuerpo humano contiene alrededor de 50.000 millones de células en todo su cuerpo, las cuales pueden especializarse para llegar a cumplir funciones diferentes. Por ejemplo, las células musculares tienen una función de movimiento, mientras que las células de su estómago tienen otra función. Aunque sean diferentes, la mayoría comparten una estructura similar. Todas van a tener una membrana celular, todas van a tener citoplasma, todos van a tener organelos y todos van a tener un núcleo. Y sus tipos pues van a ser diferentes, ya lo habíamos tocado. Vamos a tener células procariotas, eucariotas, de las eucariotas vegetales y animales. Las células procariotas son más simples, más primitivas y más pequeñas. Estas son las bacterias y tienen su material genético disperso en el citoplasma, sin un verdadero núcleo. Las eucariotas son más complejas, más evolucionadas y más grandes, con un verdadero núcleo. Forman parte del reino animal y vegetal.
Las células eucariotas vegetales contienen cloroplastos para hacer la fotosíntesis, además de una pared celular y una vacuola grande. Esta las clasifica como autótrafas ya que pueden obtener su alimento por ellas mismas, mientras que las células eucariotas animales no tienen cloroplastos, tampoco tienen pared celular, lo que tienen es una membrana celular y no son capaces de obtener el alimento por ellas mismas. Aquí podemos ver un esquema de una célula eucariota animal, las que contienen los seres humanos. Tenemos que tiene una membrana plasmática, un centriolo, ribosomas, mitocondrias, un citoesqueleto, un núcleo, retículo endoplasmático, un citoplasma, un aparato de Golgi, nucleoros y peroxisomas. Entonces tenemos que hay muchas diferencias entre las células eucariotas y procariotas, animales y vegetales. Las células eucariotas animales contienen una membrana. Es una membrana fina que constituye un límite de la célula separando el medio externo. Su función es proteger la célula y regular el intercambio de sustancias que entran y salen a través de la célula. Esta membrana está compuesta por dos tipos de moléculas, las proteínas y los lípidos, y por ella sirve de filtro para el ingreso de sustancias que requiere la célula para vivir, como son los aminoácidos, para la formación de proteínas. Algunas son muy simples y otras muy complejas. Entonces tenemos que la célula se mantiene en constante cambio. Lo compararíamos con un vehículo que va en marcha y que se va remodelando conforme va avanzando. Es por eso que la homeostasis es un trabajo constante que el cuerpo tiene que mantener por medio de miles de reacciones químicas para lograrlo. Los ribosomas son orgánulos de tamaño muy pequeño y son muy numerosos. Estos se encuentran flotando y adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Su función es la de la fabricación y síntesis de proteínas. El aparato de Golgi es un organulo membranoso formado por la agrupación de sacos aplanados y vesículas. Se encarga de la preparación y secreción de sustancias. Los lisosomas son pequeñas vesículas o saquitos membranosos de forma esférica producidas por el aparato de Golgi que albergan en su interior enzimas digestivas. Gracias a las lisosomas, algunas células pueden digerir y destruir partículas extrañas que pueden haber fuera de ellas. Incluso pueden destruir bacterias y virus mediante este mecanismo que se llama fagocitosis. Además, los lisosomas pueden destruir los orgánulos viejos. Las mitocondrias se cree que fueron bacterias que ingresaron a nuestra célula y por medio de la simbiosis es que logró sobrevivir dentro de la célula, ya que ella tiene su propio ADN diferente al de la célula. Son orgánulos alargados compuestos por una doble membrana, la externa lisa y la interna, con una serie de pliegues que se denominan crestas mitocondriales, y su función es la respiración celular y obtención de energía al ingresar oxígeno y dar como resultado, después de la reacción química, dióxido de carbono y energía. Así tenemos que somos dependientes de oxígeno, ya que lo requieren las mitocondrias para llevar a cabo este proceso. A la falta de oxígeno provoca asfixia y posteriormente la muerte del organismo. Por lo tanto, es vital el oxígeno para la realización de este proceso. El núcleo de la célula dirige toda la actividad de la célula porque contiene las instrucciones o la programación de esta. Esta información con las instrucciones se almacena en una molécula llamada ADN, ácido desoxirribonucleico, que está en unos corpúsculos del núcleo llamado cromosomas. Un ser humano saludable contiene 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. La diferencia entre hombre y mujer únicamente radica en un cromosoma, que es el cromosoma sexual, mientras que las mujeres tienen XX, un hombre tendría XY. Como habíamos dicho al principio, las células se agrupan en tejidos. Las células de un mismo tejido son muy similares entre sí. Hay cuatro tejidos básicos: el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial cubre y protege el tejido que se encuentra debajo de este. Cuando observamos la superficie de la piel en el microscopio, vemos que las células forman una capa continua. El tejido nervioso son células súper especializadas que envían señales eléctricas a través del cuerpo y se encuentran en el encéfalo, los nervios y la médula espinal, además de los órganos sensoriales.
El tejido muscular está formado por células igualmente especializadas cuya función es contraerse y relajarse para producir movimiento. El tejido conectivo une, sostiene, aísla, nutre, acolchona a los órganos. La unión de varios tejidos constituye un órgano que desempeña una función concreta en un aparato o sistema. Por ejemplo, el corazón, los huesos, el cerebro son órganos. El corazón forma parte del sistema cardiovascular, el hueso forma parte del sistema esquelético y el cerebro forma parte del sistema nervioso. Un grupo similar de células que trabajan en conjunto forman un tejido. Dos o más tejidos que trabajan en conjunto forman un órgano. Los órganos que trabajan en conjunto forman un aparato o sistema. Y los 11 aparatos y sistemas principales del cuerpo trabajan en conjunto para mantener la homeostasis. El cuerpo humano contiene los siguientes sistemas: sistema tegumentario, muscular, esquelético, cardiovascular, respiratorio, urinario, reproductor, nervioso, digestivo, linfático y endocrino. El sistema tegumentario está compuesto por la piel, el pelo, las uñas que protegen el tejido que se encuentra debajo. El sistema muscular trabaja con el sistema esquelético para permitir el movimiento. El sistema esquelético está formado por los huesos que forman una estructura que sostiene y protege las partes del cuerpo. El sistema cardiovascular está formado por el corazón que bombea sangre a través de todos los vasos sanguíneos. El sistema respiratorio está formado por los pulmones que absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono. El sistema urinario elimina los desechos de la sangre y regula los fluidos del cuerpo. El sistema nervioso se encarga de recibir y enviar mensajes electroquímicos a todo el cuerpo. El sistema reproductor masculino produce, transporta y madura espermatozoides, y el femenino produce y madura óvulos y también tiene la función de alimentar y proteger al feto. El aparato digestivo descompone los alimentos que ingerimos y los convierte en nutrientes que el cuerpo puede absorber y elimina los que no puede absorber. El sistema linfático regresa los fluidos a los vasos sanguíneos y ayuda a eliminar bacterias y virus. El sistema endocrino lo forman una serie de glándulas que envían mensajeros químicos a todo el cuerpo llamados hormonas. Estos van a variar su función de acuerdo al tipo de glándula. Voy a poner un ejemplo. Los testículos pueden producir testosterona para la aparición de caracteres sexuales secundarios en el hombre, mientras que su páncreas puede producir insulina para la disminución de la glucosa en sangre. Entonces su función va a depender dependiendo de qué glándula sea la que produzca y qué hormona es la que realice su función. Por ahorita sería todo por esta clase. Nos vemos a la siguiente. Chao, chao.